primero a Enrique y en segundo lugar a nuestra estelar de los días lunes. ¿Cómo está don Enrique Inostroza? Good morning por la mañana. Buenos días, Álvaro, muchas gracias. Buena decisión de la producción de Buena Costumbre. Bienvenida, Paz Charpertián, a esta buena costumbre de empezar el día con un pequeño debate. Así es, pues ya lo anticipó Enrique Inostroza. Estamos efectivamente saludando a Paz Charpentier. Ella es abogada, es además, entre otras cosas, profesora universitaria en la Universidad del Desarrollo de la Cátedra de Regulación Económica 1 y 2. Y además es cofundadora y directora de la Fundación Liberal Reformista de Concepción. Hola Paz, ¿cómo estás tú? Muy buenos días. Hola Álvaro, muchas gracias por la invitación. Hola Enrique, muy buen lunes, con hartas cosas entretenidas que conversar y también feliz de esta invitación y este espacio para poder debatir. Y como bien dice Enrique, qué mejor que partir debatiendo un día lunes tempranito y con tantas cosas que están pasando en nuestro país, ¿verdad? Así es, pues. Bueno, hay que recordar también que Paz Charpentier fue candidata a convencional constituyente por el Pacto Vamos por Chile como independiente en un cupo de la UDI. Obtuvo una muy interesante votación, 7.767 votos. Pero lamentablemente para ella no resultó electa, pero la votación pensamos que la constituye también en una figura política y en esa condición, y también como cofundadora y directora de la Fundación Liberal Reformista de Concepción, la invitamos a formar parte de este nuevo elenco, del nuevo espacio Estelares aquí en Buena Costumbre. Ya, sin más preámbulo, pongámosle bueno, vamos a lo que nos convoca todas las mañanas en el espacio de los Estelares, que es la discusión, el debate, el intercambio de ideas. El primer tema que queremos plantear es este pase de movilidad. Este pase de movilidad que va a ser, yo diría, discutido por distintas razones. Yo aquí le he puesto algunas. Yo creo que va a haber confusión, que va a ser muy difícil de poder fiscalizar efectivamente. Y además porque a mi juicio se contraponen dos visiones. Y ahí me gustaría comenzar con Paz. Creo que los que proponen la apertura de este pase de movilidad tienen más bien una mirada economicista del tema, que se contrapone a la mirada sanitaria de aquellos que dicen que no es bueno el pase de movilidad. No sé cuál es tu opinión, Paz, respecto de esto que anunció el presidente ayer y que fue el anuncio del anuncio, porque dijo que va pero no dijo cómo. Paz Charpentier. Sí. Sí, una de las cosas que más se le critica al gobierno, ¿verdad? Siendo que es un gobierno de mi sector, hay que reconocer que una de las principales dificultades ha sido la mala comunicación de las llamadas bajadas de todas las políticas públicas que se han promovido, y eso evidentemente ha tenido sus consecuencias. Una de ellas evidentemente son las elecciones. Ahora, en relación con este pase, la verdad es que yo tengo una perspectiva bastante más liberal o libertaria, por así decirlo. Yo la verdad es que nunca he estado muy de acuerdo con estas medidas restrictivas de libertad, ni mucho menos con este tipo de en definitiva, requisitos que uno debiera cumplir para ejercitar un derecho humano básico como es el derecho a transitar libremente de un lugar a otro. La verdad es que en todo lo que dice relación con estas temáticas, yo la verdad es que me he opuesto siempre, digamos, a estas medidas restrictivas de libertad, y por lo tanto también me opongo a el tema de que exista, la verdad, un permiso transitorio para poder trasladarse de un lugar a otro, no solo por la razón que tú indicas, ¿verdad? Porque se ha cuestionado efectivamente si sería o lograría el objetivo, sino que dice relación porque, y esto no tiene que ver con ser antivacunas ni nada, digamos, pero me parece a mí que establecer requisitos adicionales para trasladarse de un lugar a otro ya supone necesariamente una transgresión de nuestras libertades y garantías básicas, que ya va mucho más allá y es mucho más grave, diría yo, de lo que hemos visto hasta el momento. De manera que la verdad es que yo no estaría de acuerdo con este tipo de pases, aun cuando claro, esto ya está sobre la marcha, ya ha sido así, y la verdad es que los chilenos hemos estado en muchos como unas meras ovejitas, ¿verdad? Soportando sin mayores cuestionamientos todo este tipo de medidas. Así que la verdad es que esa sería un poco mi opinión al respecto, Álvaro. Ya, muchas gracias, Paz. Ahora, una pregunta, esta resistencia a las restricciones de la movilidad personal, digamos, ¿qué fundamento, Paz? ¿Simplemente el oponerse
a las restricciones a la libertad en sí misma o hay alguna razón económica detrás o sanitaria? Me gustaría profundizar un poco en eso que tú planteas. Sí, a mí también me gustaría profundizar, es una muy buena pregunta la que tú indicas, y es que la verdad es que mi perspectiva es que todo este tipo de medidas o todo tipo de, en el fondo, herramienta que se utilice para poder gestionar todo lo que tiene que ver con la pandemia, debió apelarse muchísimo más a la responsabilidad individual que otra cosa, más que a un gobierno central que le indique a la ciudadanía qué debe y qué no puede hacer. Me habría gustado y hubiera preferido, la verdad, apelar muchísimo más a la responsabilidad individual de las personas, ya que hemos comprobado, yo creo, en la práctica, que muchas veces las personas cuando, por ejemplo, se han levantado las cuarentenas, consideran que ya no existe peligro, en circunstancias que el peligro es permanente, ¿verdad? Por lo tanto, yo hubiese preferido medidas y herramientas de manejo de la pandemia más directamente relacionadas con la responsabilidad individual de las personas y no con una autorización o no autorización del gobierno central. Ese es un poco mi argumento de fondo. Oye, Enrique Nostroza, ¿y cuál es tu visión respecto de esto? Hay además digamos, un germen de confusión, porque todo el mundo hablaba de carné verde. Incluso los parlamentarios de Chile Vamos, aquí en la zona, dos importantes promotores del carné verde, eran el diputado Norambuena y el diputado Bobadilla, y sin embargo el gobierno, yo creo que ya le pone un elemento extra de confusión, no entiendo yo por qué, y habla de pase de movilidad. ¿Qué piensas, Enrique? Mira, yo trato de ser coherente con lo que he tratado de decir siempre sobre el tema de la pandemia. Las medidas de restricción, las medidas sanitarias que se puedan tomar tienen que ir de la mano con una base científica. Y de lo que yo he leído después del anuncio que se hizo ayer a eso de las 19 horas por parte del presidente de la República. Más bien tarde fue. Es que en general, primero, no está implementado. De hecho, ayer yo escuché al subsecretario de Turismo diciendo, mira, sabe que el presidente, se va a anunciar en la semana, yo revisé hoy día el diario oficial, no existe ninguna norma, nadie sabe respecto a cómo va a funcionar. En segundo lugar, al parecer de muchas opiniones que yo he recogido en medios nacionales matutinos hoy día, la comunidad científica no está de acuerdo con esto. Y esto es un dato que dice relación con por qué razón se restringen ciertas libertades durante todo este periodo, porque el problema no es de la persona que se moviliza. Uno se puede movilizar, efectivamente, pero hay un riesgo que uno pueda contagiar a otras personas. Ese es el gran punto sobre esto. Y ahí me parece de que esta medida tiene que explicarse desde el punto de vista de su base científica. Distintos actores, Colegio Médico y otros han señalado que esto no podría ser complejo. Y segundo, creo que le hace mal a lo que le llamamos comunicación de riesgo, que es la percepción del riesgo sobre esta pandemia. Porque en general, también de lo que yo he leído de actores científicos, el hecho que uno tenga 2 dosis de la vacuna, cualquiera sea ella que uno se haya inoculado, tiene una duración bien breve el efecto de protección. Se empezaría a caer a fines de junio ya para los que fuimos los primeros vacunados. Claro, entonces por lo tanto puede generarse una situación compleja. Y le agrego un tercer elemento, porque yo creo que hay detrás de las peticiones que han hecho distintos parlamentarios sobre este carné verde un problema de un déficit que tiene el Estado respecto a poder generar una protección, ayuda, particularmente a las pequeñas y medianas empresas, pequeñas, muchas veces digamos que la están pasando mal por las restricciones. Lo vimos en la provincia de Concepción con el último periodo de cuarentena. Muchas empresas quebraron, muchas empresas cerraron, no se han vuelto a reabrir porque están con el agua al cuello con los créditos, no han podido vender. Entonces, hay datos que son complejos. Y aquí requerimos cierta coherencia de parte del gobierno. Solo a modo de anécdota, yo quisiera recordar de que hace un mes atrás el gobierno se llegó al extremo de determinar qué productos son los esenciales que podíamos comprar, incluso con delivery. Sí. Si se acuerdan, llegamos a ese extremo, con medidas que son bien complejas. Así que, base científica, mucha explicación, mejorar la comunicación de riesgo, y en paralelo, y aquí un llamado a los poderes colegisladores, en avanzar, yo lo he dicho desde la semana pasada, ya pasaron las elecciones, y por lo tanto, esta agenda de mínimos comunes y otros temas, tiene que avanzar y traducirse en algo concreto, que sea una respuesta efectiva para las personas, miles de ellas que lo están pasando muy mal. Oye, y en ese sentido,
Paz Charpentier, uno tiene la sensación de como que el gobierno se chantó, o sea, quedó como en un estado como de sopor después de la derrota, y no pasa nada con el impulso de, por ejemplo, de los mínimos comunes. Fíjate que pasó una semana completa y nadie dijo nada, o sea, es decir, no pasó nada respecto de esto que era tan urgente antes de las elecciones. Y además, la gente de tu sector, de la centro derecha, pide cambio de gabinete, y resulta que no pasa nada con el cambio de gabinete, y aparece el senador Moreira diciendo que los pesos pesados de la centro derecha no quieren incorporarse al gobierno porque se está cayendo a pedazos. ¿Qué sensación tiene respecto de eso, Paz Charpentier? Sí, mire, primero quisiera agregar una pequeña cosa que dice en relación con lo que indicaba Enrique. En general también, yo creo que también esto no solamente tiene que ver con tener presente, ¿cierto?, la reactivación económica. Yo creo que eso, sin duda, en el último tiempo no ha sido relevante para ningún sector político, esa es la verdad, y a mí personalmente me preocupa muchísimo. Efectivamente, este carné o pasaporte, más bien porque se habló de un pasaporte, porque el carné verde era otra cosa distinta, digamos. Este pasaporte más bien también dice relación con un incentivo que se ha propuesto precisamente por la baja cantidad de personas que quieren irse a vacunar, ¿ya? Porque a pesar de que en Santiago, ¿cierto?, hemos visto como algunos buses han estado llenos de personas y se han ido acabando un poco las vacunas, la verdad es que acá en Concepción la cosa no ha sido tan rápida y por lo tanto este tipo de pasaporte también pudiera constituir un incentivo para las personas, ¿ya? También uno podría verlo desde esa perspectiva. Por eso yo quisiera, y me gustaría instar un poco a Enrique a ir un poco más allá en lo que dice en relación con este pasaporte y no exclusivamente limitarlo al espacio habitual de nuestro sector, que sería únicamente, ¿cierto?, que nos importa el desarrollo económico, la economía, y que, por cierto, economía que al final del día permite financiar todos los beneficios económicos y asignaciones que se han atribuido durante esta pandemia a las personas que más lo han necesitado, independiente si eso ha sido bueno o se ha hecho bien o mal, digamos, ¿ya? Ahora, en cuanto a los mínimos comunes, tienes toda la razón, Álvaro. No se ha hablado en toda la semana de los mínimos comunes o máximos comunes, pero la verdad es que ha quedado patente, o después de las elecciones, la verdad es que surgen ciertas dudas, ¿verdad?, en relación a si efectivamente al sector político, a la oposición en realidad, le interesan estos mínimos comunes o simplemente le interesa al final del día pasar su maquinaria por sobre todas las personas que eventualmente pensamos distinto. Y esto ha sido un poco la tónica, no solamente de dejar de referirse a estos mínimos comunes, sino que también cómo se han planteado los candidatos electos de la oposición. Oposición obviamente más radical, como sería el Partido Comunista y el Frente Amplio, de manera que yo creo que eso es un poco el estado de la situación, es decir, no se ha querido avanzar precisamente porque algunos están borrachos, por así decirlo, de éxito, y otros, la verdad, es que estamos temerosos de siquiera proponer alguna idea para poder avanzar en lo que dice relación con los mínimos comunes, porque aparentemente no existe afán, después de estas elecciones, de negociar aspecto alguno con quienes pertenecemos a la centroderecha y la derecha. Te entrego al tiro la palabra, Enrique, pero antes una noticia de última hora que nos cuenta José, uno de nuestros auditores, a través del fanpage de sabes.cl. Hubo un accidente en la estación Laguna Quiñenco en Coronel, con el biotren. El convoy está detenido, dice que todavía no les dicen nada a los pasajeros. Fue un gran susto, por lo menos los 52 pasajeros del biotren están bien. No saben qué pasó con la camioneta que fue chocada por este convoy. Noticia de última hora que nos cuenta José, uno de los auditores de Buena Costumbre. Y efectivamente acá estamos viendo una fotografía de la camioneta, que es una camioneta de color blanco, que no se ve tan dañada, ya ha sido retirada de la línea, por lo que pensamos que el servicio debería restablecerse pronto. Desconocemos la verdad cuál es la condición de salud de la persona que iba conduciendo. Esta camioneta pasó hace muy poco, 7:30 más o menos, 8:30 de la mañana, en la estación Laguna Quiñenco en Coronel. Enrique Nostroza, ¿qué piensa de lo que acaba de señalar Paz Charpentier? Entre paréntesis, auditores saludan la presencia femenina. Roberto Quiroz dice, bienvenida a la voz femenina en el programa Buena Costumbre, saludos a Paz Charpentier. Muchas gracias. Bien. Dale, Kiki. Mira, yo quisiera
solo un tema a propósito del tema de las vacunas. Yo creo que hay un punto también que hay que enfrentar desde el gobierno. Lo que observamos ayer en Santiago, que fue muy cubierto por los canales de televisión, fue un atochamiento de personas que salieron el fin de semana a vacunarse. Sí, en la ¿Qué es lo estación que Mapocho. uno lee de eso? De que durante la semana, por motivos quizás laborales, no han podido ir a vacunarse. Yo creo que hay que generar medidas obligatorias que autoricen a los trabajadores para que puedan ir a vacunarse. Así como existe, digamos, medidas que permiten que las personas vayan a votar, una cierta autorización, también respecto a las vacunas, para poder ir avanzando, porque yo tengo la impresión de que eso dice relación con falta de libertades que tienen muchas personas para poder asistir. Solo lo dejo a propósito de que hay muchas personas que no se han inoculado. Respecto a las medidas, a las llamadas mínimos comunes, agenda social, lo que sea como le llamemos, yo creo que hay que distinguir, porque esto no está puesto en la Convención Constituyente, aquí está puesto en el Parlamento, en los poderes. Por eso yo desde la semana pasada hablo de un emplazamiento a los poderes colegisladores actuales, que tienen un mandato, que asumieron el 11 de marzo de 2018 con un mandato claro respecto a poder legislar. Y ahí Ejecutivo y Parlamento tienen la obligación de retomar con urgencia esta agenda para poder dar una respuesta efectiva. Alguien las puede criticar, puede decir que es insuficiente, que es mucho, que es poco, que debería haberse focalizado aquí o allá, pero llegar a un acuerdo, a un consenso que permita decir, ¿sabe qué? Esta es la batería de propuestas, de instrumentos que tiene el Estado de Chile para usted, señor microempresario, que tiene problemas, para usted, señor, que está en el empleo informal y que no ha tenido ingresos, para usted, señor, que está con el agua al cuello, con las deudas y que están sacando remate su vivienda, o como uno observa día a día la cantidad de negocios que han ido cerrando y van a remate. Me tocó ayer recorrer una parte de Concepción, me llamó la atención, me comentaba una persona con la cual conversaba, una serie de restaurantes y otro tipo que definitivamente sus dueños han tomado la decisión de cerrar definitivamente. Eso tiene un impacto sobre los dueños, que duda cabe, pero con la cantidad de empleos que ahí se generan. Entonces, ahí hay un punto que hay que ponerse de acuerdo. Y para sumarle un tema al llamado pase de movilidad, carne verde, como se llama, efectivamente Paz tiene un dato muy relevante, porque lo que se pensaba también es que al sector que genera mucho empleo, del turismo y gastronómico, este pase, algún tipo para que se genere algún tipo de libertad a las personas vacunadas para poder acceder a esos lugares, particularmente al interior. Porque cuando vivimos en el sur, nosotros sabemos que la solución de las terrazas tiene un espacio muy acotado de tiempo. En el día que tenemos hoy en la provincia de Concepción, la posibilidad de que alguien diga, ¿sabe que voy a almorzar en la terraza de la Picada de Pedro? Lo más probable es que sea limitada, porque va a tener un frío atroz a la hora de almuerzo, y por lo tanto tenemos que pensar en medidas de esa naturaleza. O si no, medidas económicas que digan, si el Estado le está diciendo que usted no funciona, ¿cómo yo lo ayudo para efecto de que una vez que se levanten las medidas sanitarias, esa persona pueda seguir produciendo y generando empleo? Bueno, vamos con Paz Charpentier, vamos a cambiar de tema. Como es tu, Paz, esta media hora que parece que es larga se pasa súper rápido. Volando, sí. Se pasa súper rápido. Bueno, hay una entrevista, hubo varias entrevistas este fin de semana, y nosotros elegimos comentar la que se hizo en el Mercurio a Joaquín Lavín, fundamentalmente porque la centro derecha tiene su tema de las primarias resuelto. Ahí están sus candidatos ahí, a diferencia de la centro izquierda, donde hubo un espectáculo la semana pasada bastante lamentable, la verdad. Y Joaquín Lavín tiene una afirmación que le sirve de titular al Mercurio. Dice, para armar un proyecto de mayoría no basta con la derecha. Y el asunto es, Paz Charpentier, que en esta entrevista Joaquín Lavín no pone ningún límite. Es decir, digamos, no hay ningún límite doctrinario, ideológico. Él está abierto a cualquier cosa. Es la impresión que uno le queda después de leer la entrevista. No sé si tú concuerdas o no conmigo, o no concuerdas definitivamente nada. De eso se trata. Mira, tiene que ver, tengo dos perspectivas de análisis, creo yo. La primera, claro, que pareciera, comparto con Joaquín Lavín lo siguiente, no tenemos hoy una ciudadanía realmente politizada como si está politizada la política. Bueno, la política siempre es politizada, pero yo diría polarizada, esa es la palabra.
Y lo otro que comparto con Joaquín Lavín es que hoy hemos pasado de lo que se denomina la política de los grandes proyectos políticos o ideas comunes a la política de las causas. Y en ese contexto, cuando uno tiene política de causas, la verdad es que es bastante más transversal algunas de ellas de lo que izquierdas y derechas pudiéramos imaginar. Dentro de ese contexto, me parece a mí que lo que propone, lo que indica Joaquín Lavín, en el fondo, no es suficiente la derecha, es de perogrullo, ¿verdad? Uh-huh. La derecha no es suficiente, evidentemente uno requiere de una mayoría para poder gobernar. Pero también uno puede ver detrás de esa declaración que tiene un poco presente lo que yo indico, digamos, esto de que las causas, no los proyectos políticos, son bastante más transversales que los proyectos de los propios partidos, como pudiera ser lo que él propone en muchos casos, ¿cierto?, de la denominada integración social, ¿ya? Sin embargo, por otro lado, mi otra perspectiva es, yo creo que también esa declaración adolece de un importante defecto, más bien a mi juicio, que tiene que ver como desde la perspectiva política, y es que uno puede ver ahí un poco la falta de identidad política, que es lo que a mí me preocupa, en contraste con lo que al final del día constituyeron las elecciones de este último fin de semana, en donde quienes ganaron, la verdad es que gozan de una fuerte identidad política, que es lo que a mi juicio le ha faltado a la derecha en el último tiempo. Claro, de una fortaleza en la identidad, de ideas desde nuestro sector y no este camuflaje muchas veces que se ha venido dando por parte de la derecha, que es ocultar nuestras propias ideas, nuestro propio relato, tras banderas que no forman parte de nuestro sector. Entonces ahí la verdad es que yo tengo una disyuntiva, porque por una parte no estoy de acuerdo con esta falta de identidad, o más bien con estos proyectos de tratar de negociar muchas veces con quien te quiere degollar, porque así esto es cierto, digamos, y no es algo que a mí se me ocurrió de la noche a la mañana, sino que es cosa, no sé si vieron el día de ayer Estado Nacional, en donde Daniel Stingo, que es el candidato convencional electo de Revolución Democrática, la verdad es que declara abiertamente en Canal Nacional, en TVN, ¿verdad?, que da lo mismo, que la derecha va a tener que plegarse a lo que ellos propongan, y la verdad es que da exactamente lo mismo lo que la derecha opine, porque ellos tienen la representación del pueblo, y no nosotros, y no las demás personas, que opinamos distinto de ellos, digamos. Entonces ahí uno dice, chuta, la verdad, ¿puede uno hacer gobiernos de mayoría e invitar a participar de estas causas que yo indicaba, a personas que realmente quieren sacarte del esquema, que no creen que debes ser parte de este país, que no creen y no consideran que tú debes o tienes el derecho también de representar a quienes votaron por ti para redactar una constitución que nos vendieron en un principio como la casa de todos durante el plebiscito? Entonces ahí yo tengo mi disyuntiva. Por una parte considero que es atingente al contexto político actual, aplica plenamente como yo veo la política hoy, y no como la de los políticos, porque los políticos están bastante más politizados que la gente común y corriente, ¿verdad?, que la gente que no está en el ámbito político. Pero por otra parte, me preocupa que el candidato que está liderando las encuestas desde mi sector, la verdad es que no tenga presente que quienes tienen al frente, la verdad es que no nos quieren aquí. Sí. Y eso es tremendamente preocupante. Bueno, es la opinión de Paz Charpentier, nuestra nueva estelar de día lunes, que como nueva estelar se ocupó el tiempo completo, Enrique, así que te queda un minuto nomás para poder contestar. Disculpa, Enrique. Bienvenida nuevamente, Paz. Ojalá que sigamos debatiendo por el... Solo un dato, yo como me declaro un intransigente, pero tengo intransigencia democrática. Yo creo que lo que tiene que pasar es que en julio se va a constituir la constituyente, y ahí naturalmente va a haber un espacio de conversación y todo, y se van a aplicar, como ocurre en cualquier democracia, la regla de mayoría y minoría, que no necesariamente, a mi juicio, va a ser como se presentan en la elección, sino que van a haber distintas... Hay temas, yo creo que tenemos que ser optimistas respecto de que el resultado al final, más allá de los eslóganes, de declaraciones grandilocuentes, va a ser un resultado bueno para Chile, porque así lo decidió la mayoría de personas que concurrieron a votar el fin de semana antepasado. Bueno, un agradecimiento para Paz por haber aceptado nuestra invitación, y nos encontramos el próximo lunes, Paz Charpentier. Muchas gracias. Ahí vamos a estar. Gracias, Enrique. Hasta mañana, Enrique. Chao, que esté muy bien. Nos vemos. Chao, que les vaya bien.